Mi ex dijo en el trabajo que yo la había acosado, y de un día para otro, la gente dejó de saludarme. El lunes entré a la oficina como siempre y sentí algo raro al instante. Nadie levantó la vista. 2 personas que solían bromear conmigo se quedaron en silencio cuando pasé. En la cocina, una compañera dejó su taza y se fue sin decir nada. A los 10 minutos, ya sabía que no era casualidad. Ella apareció por el pasillo con los ojos rojos, hablando en voz baja con otra chica, y cuando me vio, bajó la cabeza como si le diera miedo cruzarse conmigo. Antes del almuerzo escuché la primera frase directa. Un tipo de otro equipo, que apenas conocía, dijo en voz alta: «No puedo creer que seas capaz de algo así». No me miró, pero lo dijo lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Me quedé quieto, sin reaccionar, porque todavía no entendía qué algo se suponía que había hecho. Ese mismo día, mi jefe evitó quedarse a solas conmigo. Me habló rápido, de pie, en medio del pasillo. Me dijo que había comentarios, que tuviera cuidado con mis actitudes, que lo mejor era mantener distancia. No me explicó nada más. Cuando intenté preguntarle, miró el reloj y dijo que tenía otra reunión. Yo seguí trabajando como si nada, porque no tenía otra opción. Cada correo que mandaba lo revisaba 2 veces. Cada palabra que decía en voz alta me parecía peligrosa. Ella, en cambio, se movía tranquila. Caminaba despacio, suspiraba, se secaba los ojos. Varias personas se le acercaban a preguntarle si estaba bien. Nadie me preguntó nada a mí. En el ascensor escuché otro comentario. 2 compañeras hablaban entre ellas y una dijo: «Dicen que él no la dejaba en paz». La otra respondió: «Por eso ya no se puede confiar en nadie». Cuando me vieron, se callaron. El ascensor subió en silencio. Esa tarde me llegó un mensaje de un amigo del trabajo con el que almorzaba siempre. Fue corto: «Prefiero no meterme en problemas». Nada más. No preguntó mi versión. No pidió explicaciones. Solo se apartó. Al final del día, cuando ya estaba juntando mis cosas, ella pasó por mi escritorio. No me habló. Solo dejó caer una carpeta y se agachó lentamente a recoger los papeles. Tenía gente mirando. Escuché a alguien murmurar: «Pobre». No sabía si se referían a ella o a la situación, pero estaba claro que no era por mí. Salí del edificio con la sensación de que algo se había decidido sin mí. No sabía quién había escuchado qué, ni qué palabras exactas había usado ella, pero ya estaba hecho. Yo era el tipo del que había que alejarse. El que no merecía saludo ni duda. Esa noche no recibí ningún mensaje de recursos humanos, ninguna citación formal, ninguna explicación. Solo el silencio de todos y la certeza de que, a partir de ese día, cada paso que diera en la oficina iba a ser observado como una amenaza. Recursos humanos me llamó para una charla preventiva y entendí que ya había una versión instalada sobre mí. La reunión fue al segundo día. No fue una citación formal, fue un correo corto con tono amable. «Queremos conversar un momento», decía. Entré a la sala y había 2 personas que apenas conocía. Me ofrecieron agua. Nadie sonrió. Empezaron diciendo que la empresa cuidaba a su gente y que era importante mantener un ambiente seguro. Ahí me dijeron lo mínimo. Que mi ex había expresado sentirse acosada. Que había dicho que yo le mandaba mensajes incómodos. Que se sentía observada. No usaron la palabra denuncia, pero tampoco la evitaron. Me preguntaron si entendía la gravedad. Dije que sí, aunque no entendía nada. Soy hombre, trabajaba en la misma empresa que ella y habíamos terminado hacía meses. Nunca tuvimos problemas laborales. No compartíamos equipo. No había roces diarios. Aún así, según ellos, ella decía que yo la buscaba, que insistía, que no aceptaba el no. Les pregunté cuándo había pasado eso. No supieron decirme. Les pregunté por qué nadie me había hablado antes. Dijeron que querían evitar conflictos. Salí de ahí con una advertencia vaga, que mantuviera distancia, que fuera cuidadoso con mis palabras, que todo quedaría en observación. No hubo acta. No hubo firma. Solo una sensación clara de que ya estaba marcado. Ese mismo día la vi hablando con otra compañera en la terraza. Cuando me acerqué para pasar, ella se apartó como si yo fuera a tocarla. Dijo en voz alta: «Prefiero que no te acerques». No le había dicho nada. 2 personas miraron la escena. Nadie preguntó qué pasaba. Empezaron los comentarios directos. Un compañero me escribió por chat interno: «Mira, yo te aprecio, pero mejor no me metas en esto». Otro me dijo en persona: «No quiero problemas con recursos humanos».
Nadie dudaba. Nadie preguntaba. La historia ya venía armada. Ella se mostraba segura. Decía frases calculadas, siempre en público. Yo tengo pruebas, pero no quiero mostrarlas por miedo. No quiero hacer escándalo. Solo quiero trabajar tranquila. Cada frase sumaba algo contra mí. Yo no tenía nada que mostrar porque no había nada que ocultar. Intenté hablar con ella una sola vez, en un espacio abierto, con gente alrededor. Le pregunté qué estaba diciendo exactamente. Me miró fijo y respondió, no te hagas la víctima ahora. Después agregó, más bajo, ¿sabes lo que hiciste? Se dio vuelta y se fue. No hubo diálogo. Solo una acusación cerrada. A partir de ahí, todo se volvió técnico. Correos copiados. Reuniones cortas. Gente que antes me pedía ayuda ahora prefería no escribirme. En el comedor, las mesas se llenaban menos cuando yo me sentaba. No era paranoia. Era repetido. Recursos Humanos no volvió a llamarme esa semana. Ella sí seguía hablando. Yo seguía yendo a trabajar todos los días, cumpliendo horarios, entregando tareas, evitando miradas. Sentía que cualquier gesto mío podía ser usado en mi contra. No sabía qué tan lejos pensaba llegar ella, pero estaba claro que no iba a parar sola. Y yo ya estaba solo ahí dentro. Cada semana era peor, y ya nadie fingía normalidad conmigo. El primer lunes después de la charla con Recursos Humanos, un compañero se me acercó antes de una reunión y me dijo en voz baja, mira, no te acerques a ella, todos sabemos cómo eres. No lo dijo con rabia. Lo dijo como si me estuviera dando un consejo. Me quedé mirándolo, esperando que explicara qué sabía exactamente. No lo hizo. Entró a la sala y se sentó lejos de mí. Ese mismo día vi que habían cambiado de lugar un escritorio. No fue discreto. Movieron cajas, cables, todo. Una chica que solía sentarse a 2 puestos del mío ahora estaba del otro lado del piso. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, me respondió seca, prefiero así. No hizo falta decir más. Mi ex seguía repitiendo la historia, pero cada vez con más detalles. Ya no era solo que yo la incomodaba. Ahora decía que yo insistía, que aparecía casualmente donde ella estaba, que no aceptaba el no. Escuché su voz en la cocina diciendo, yo fui clara muchas veces. Nunca me había dicho eso. Nunca hubo una conversación así. En una reunión de equipo, alguien hizo un comentario sobre ambientes tóxicos. No mencionaron nombres, pero todos sabían a quién miraban. Yo hablé solo de trabajo, cumplí mi parte, pero sentí las miradas encima. Al salir, nadie se quedó charlando conmigo como antes. Intenté mantenerme al margen, pero el aislamiento era activo. Dejaron de incluirme en almuerzos. Me enteraba de decisiones después de que ya estaban tomadas. Un compañero que siempre me pedía opinión ahora decía, ya lo resolvimos. Cuando pregunté por qué, respondió, es mejor así. Ella parecía cómoda en ese rol. Nunca levantaba la voz, nunca insultaba. Todo lo decía con tono tranquilo. Eso la hacía más creíble. Un día la escuché decir, no quiero arruinarle la vida a nadie, pero tengo que cuidarme. Alguien respondió, haces bien. Yo estaba a 2 metros. Decidí preguntarle directamente, otra vez, pero de forma clara. La encontré en un pasillo con gente alrededor y le dije, ¿qué mensajes estás diciendo que existen? Me miró sin sorpresa. Como si ya hubiera preparado la respuesta. Dijo, no te hagas el tonto, tú sabes lo que hiciste. No levantó la voz. No discutió. Se fue caminando despacio. 2 personas escucharon. Eso fue lo que más me desesperó. No había forma de discutir algo que no tenía forma concreta. Nadie me pedía pruebas porque, según ellos, yo era el que debía tenerlas. Yo solo tenía mi palabra, y ya no valía nada ahí dentro. Empecé a revisar todo. Correos, chats, horarios. No porque dudara de mí, sino porque necesitaba entender de dónde sacaba ella tanta seguridad. No encontré nada fuera de lugar. Ningún mensaje raro. Ninguna insistencia. Nada. Aún así, la presión seguía. Un supervisor me dijo que era mejor que evitara ciertas áreas. Que no coincidiera con ella. Que pensara en el bien común. Yo asentí, porque discutir solo me hundía más. Cada día que entraba al edificio sentía que estaba pagando por algo que no había hecho, y que cuanto más callado me quedaba, más fuerte se volvía la versión de ella. Ya no era solo una acusación. Era una etiqueta.
Y lo peor era que nadie parecía interesado en saber si era verdad. Empecé a notar que la historia no encajaba, aunque nadie lo decía en voz alta. Todo seguía igual de tenso, pero aparecieron pequeños errores. En una charla informal, un supervisor comentó que el problema había empezado a principios de año. Yo sabía que eso no coincidía con nada. En otro momento, escuché a alguien decir que los mensajes eran de madrugada. Nunca había escrito a esa hora. Las versiones no eran iguales entre ellos. Lo más evidente era que nadie había visto un solo mensaje. Nadie podía decir, yo lo leí. Todo era ella dijo. Un día, en el comedor, una compañera preguntó con cuidado, ¿y esos mensajes todavía los tienes? Mi ex respondió rápido, sí, claro. Después agregó, pero no quiero verlos. Cambió de tema enseguida. Recursos Humanos volvió a llamarnos. Esta vez sí fue una reunión más formal. Entramos por separado. Cuando ella habló, repitió lo mismo, pero añadió algo nuevo. Dijo, borré los mensajes porque me daba ansiedad verlos. Lo dijo con voz temblorosa, mirando a la mesa. Nadie la cuestionó en ese momento. Cuando me tocó hablar, conté lo mismo de siempre. Que no había mensajes fuera de lo laboral. Que no la buscaba. Que no entendía de dónde salía todo eso. Noté que una de las personas de recursos humanos anotaba algo y levantaba la vista varias veces. No me interrumpió. Al salir de la sala, el ambiente estaba cargado. Ella evitó mirarme. Caminó rápido. Esa tarde, dos compañeros que nunca me habían dicho nada se me acercaron por separado. Uno me dijo, hay cosas raras. El otro solo comentó, las fechas no coinciden. Nadie fue más allá. Nadie quería ser el primero en decirlo fuerte. La presión aumentó. Recursos Humanos pidió que no hubiera contacto innecesario entre nosotros. Eso ya pasaba, pero ahora estaba escrito. Yo cumplía al pie de la letra. Ella empezó a mostrarse más nerviosa. Se equivocaba al contar detalles. Un día dijo que los mensajes eran por chat interno. Otro día, que eran por teléfono. Fue ahí cuando, por primera vez, pedí algo concreto. En un correo breve, sin acusaciones, solicité que se revisaran los registros del sistema de la empresa. Horarios. Mensajes internos. Nada más. No pedí ver su teléfono. No pedí pruebas externas. Solo lo que la empresa podía verificar. No hubo respuesta inmediata. Pasaron 2 días. El silencio volvió a ser pesado. Ella dejó de hablar del tema en voz alta. Ya no hacía comentarios frente a otros. Se encerraba más en su escritorio. Vi cómo borraba algo de su pantalla cuando alguien se acercaba. Yo seguía yendo a trabajar todos los días, igual que antes, pero algo había cambiado. Por primera vez, no era solo yo el que dudaba. La historia ya no fluía tan limpia. Había pausas incómodas. Miradas cruzadas. Preguntas sin respuesta. Sabía que, si Recursos Humanos avanzaba con eso que pedí, nada iba a volver a ser como antes. Para nadie. Empecé a notar que la historia no encajaba, aunque nadie lo decía en voz alta. Todo seguía igual de tenso, pero aparecieron pequeños errores. En una charla informal, un supervisor comentó que el problema había empezado a principios de año. Yo sabía que eso no coincidía con nada. En otro momento, escuché a alguien decir que los mensajes eran de madrugada. Nunca había escrito a esa hora. Las versiones no eran iguales entre ellos. Lo más evidente era que nadie había visto un solo mensaje. Nadie podía decir, yo lo leí. Todo era ella dijo. Un día, en el comedor, una compañera preguntó con cuidado, ¿y esos mensajes todavía los tienes? Mi ex respondió rápido, sí, claro. Después agregó, pero no quiero verlos. Cambió de tema enseguida. Recursos Humanos volvió a llamarnos. Esta vez sí fue una reunión más formal. Entramos por separado. Cuando ella habló, repitió lo mismo, pero añadió algo nuevo. Dijo, borré los mensajes porque me daba ansiedad verlos. Lo dijo con voz temblorosa, mirando a la mesa. Nadie la cuestionó en ese momento. Cuando me tocó hablar, conté lo mismo de siempre. Que no había mensajes fuera de lo laboral. Que no la buscaba. Que no entendía de dónde salía todo eso. Noté que una de las personas de Recursos Humanos anotaba algo y levantaba la vista varias veces. No me interrumpió. Al salir de la sala, el ambiente estaba cargado. Ella evitó mirarme. Caminó rápido.
Esa tarde, dos compañeros que nunca me habían dicho nada se me acercaron por separado. Uno me dijo, hay cosas raras. El otro solo comentó, las fechas no coinciden. Nadie fue más allá. Nadie quería ser el primero en decirlo fuerte. La presión aumentó. Recursos Humanos pidió que no hubiera contacto innecesario entre nosotros. Eso ya pasaba, pero ahora estaba escrito. Yo cumplía al pie de la letra. Ella empezó a mostrarse más nerviosa. Se equivocaba al contar detalles. Un día dijo que los mensajes eran por chat interno. Otro día, que eran por teléfono. Fue ahí cuando, por primera vez, pedí algo concreto. En un correo breve, sin acusaciones, solicité que se revisaran los registros del sistema de la empresa. Horarios. Mensajes internos. Nada más. No pedí ver su teléfono. No pedí pruebas externas. Solo lo que la empresa podía verificar. No hubo respuesta inmediata. Pasaron 2 días. El silencio volvió a ser pesado. Ella dejó de hablar del tema en voz alta. Ya no hacía comentarios frente a otros. Se encerraba más en su escritorio. Vi cómo borraba algo de su pantalla cuando alguien se acercaba. Yo seguía yendo a trabajar todos los días, igual que antes, pero algo había cambiado. Por primera vez, no era solo yo el que dudaba. La historia ya no fluía tan limpia. Había pausas incómodas. Miradas cruzadas. Preguntas sin respuesta. Sabía que, si Recursos Humanos avanzaba con eso que pedí, nada iba a volver a ser como antes. Para nadie. En la reunión final, Recursos Humanos pidió ver los supuestos mensajes y todo el aire de la sala cambió. No fue una reunión larga ni dramática. Fue tensa desde el primer minuto. Estábamos sentados frente a frente, con la mesa de por medio. 2 personas de Recursos Humanos, ella y yo. Nadie levantó la voz. Nadie necesitó hacerlo. La pregunta fue directa, si existían mensajes, necesitaban verlos. Ella no respondió enseguida. Bajó la mirada. Dijo que estaban en su teléfono personal. Que no los tenía ahí. Que ya los había borrado. Repitió que verlos le daba ansiedad. El silencio duró más de lo normal. Nadie la interrumpió. Uno de ellos preguntó cuándo los había borrado. Dijo que hacía tiempo. Le pidieron una fecha aproximada. Dudó. Dijo que no recordaba bien. Agregó, fue después de hablar con ustedes la primera vez. Eso no coincidía con lo que había dicho antes. Ahí fue cuando mostraron los registros internos. No fue un gesto teatral. Solo giraron la pantalla hacia nosotros. Correos. Chats corporativos. Fechas. Horarios. Todo estaba ahí. No había ni un solo mensaje mío fuera de lo laboral. Ninguna conversación privada. Ninguna insistencia. Ningún horario extraño. Yo seguí trabajando en el mismo escritorio, con la misma gente alrededor. Algunos se acercaron más. Otros nunca volvieron a hablarme como antes. Un compañero, el mismo que me había dicho todos sabemos cómo eres, ahora me pedía ayuda con tareas. Nunca mencionó el tema. Yo tampoco. Lo que más me costó no fue quedarme en la empresa, fue aceptar cómo funcionó todo. Bastó una acusación sin pruebas para que me aislaran. Bastó una duda para que mi palabra dejara de valer. Cuando no encontraron nada, nadie sintió la necesidad de reparar ese daño. A veces pienso que debería haberme ido. Que quedarme fue aceptar demasiado. Hoy hago mi trabajo, cumplo horarios y evito vínculos innecesarios. No hablo de mi vida personal. No me expongo. Aprendí que, en ese lugar, la verdad no siempre importa tanto como la versión que se instala primero.